Bienvenidos a la clase número 10 de la materia electrónica de los sistemas de adquisición, procesamiento y control industrial 1 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy continuaremos viendo el tema de filtros analógicos. Hoy veremos lo que son los filtros bicuadráticos, los filtros universales, veremos algunos ejemplos de estos tipos de filtros y la bibliografía asociada a esta parte de la materia. Eh, Vamos a estudiar hoy los filtros bicuadráticos, que son filtros de segundo orden, vamos a estudiar, cuya función de transferencia es como se puede observar ahí, ¿no? La función de transferencia T sub S del filtro, el que sea, tiene en el numerador un polinomio de grado 2 con sus coeficientes a sub 2, a sub 1 y a sub 0. Y tiene un polinomio de segundo grado en el denominador, donde destaca el factor Q, la frecuencia de sintonización, omega sub 0. Como se puede ver ahí en la gráfica que muestra un poco la relación de polos ceros, vemos que este tipo de filtros tiene, por ser tener una ecuación de segundo grado en su denominador, dos polos. Ahora bien, estos polos acá no son polos reales, son polos con parte real negativa, pero tienen partes imaginarias, complejas conjugadas, ¿no? Entonces la ubicación de esos dos polos se muestra allí en la fórmula, es menos omega sub 0 sobre 2q más menos j omega 0 por la raíz cuadrada de 1 menos 1 sobre 4q a cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos? ¿No? Dependiendo de los coeficientes a sub 2, a sub 1 y a sub 0, el filtro va a tener diferentes características, o es pasabajo, o es pasaltas, o es pasabanda. O sea, dependiendo de esos valores. Y eso es lo que vamos a estudiar a continuación. En pantalla vemos una primera tabla que tiene que ver con las características generales de los filtros que vamos a estudiar, de los filtros bicuadráticos. El primero es el filtro pasabajo, cuya característica más relevante es que en el numerador solamente está el término a sub 0, no hay términos dependientes de S. Y la expresión del denominador pues es normalizada, ¿no? Entonces, ¿qué trae como consecuencia? Que solamente haya ese término en el numerador, que el filtro tiene una respuesta pasabaja, pero tiene una cresta. Si recuerdan en la clase pasada, cuando hablábamos de los filtros de grado superior, hablábamos que por ejemplo, en el caso de los filtros Butterworth, la respuesta era plana. Efectivamente, ustedes al contrastarla con la respuesta de este tipo de filtros, que ya no es plana la región pasante, sino que tiene una cresta, cuyo máximo depende de la frecuencia omega sub 0 y del factor Q. Eso hace que él, tenga esa cresta allí, lo cual implica que la ganancia del filtro en esa frecuencia se ve afectada. Pero además de eso, para poder hacer la cresta e ingresar en la región de la banda no pasante, de la banda de tensión, la pendiente es más pronunciada que en un filtro normal. Por lo tanto, lo hace de alguna manera más selectivo. Entonces, efectivamente, en comparación con los de la clase pasada, estos no tienen un comportamiento plano en la banda pasante y de alguna manera, pues, los caracteriza.
En el caso del filtro pasabaltas, verán ustedes que solamente tiene el término a sub 2 por s al cuadrado. Los otros dos términos no están. Bueno, la respuesta en el numerador es la configuración en el denominador es la misma. Y vemos que a pesar de ser un filtro pasa alta, nuevamente hay una cresta en la región de la zona pasante que depende nuevamente de omega sub 0 y Q, que son las frecuencias críticas y lo que se llama el coeficiente de sintonía. Y pues obviamente la pendiente de este filtro en la banda no pasante es mucho más pronunciada que los filtros que estudiamos en la clase pasada. Entonces, una característica importante. Quiero resaltar lo siguiente, que es un detalle que luego vamos más adelante a profundizar. Usualmente, si yo tengo una función de transferencia genérica, el polinomio del denominador y el del numerador deben ser los mismos. O sea, que si el del denominador es s al cuadrado, pues el numerador también es s al cuadrado. Y si el del denominador es s a la 3, el del numerador tiene que ser s a la 3. Sin embargo, observamos en estos dos casos que, sobre todo bueno, en los dos, pero sobre todo en el primero, en el pasabajas, que es una constante, que ahí es un polinomio que no, o sea, no va a tener el mismo número de raíces que el polinomio que está en el denominador. El denominador tiene sus componentes completos, tiene dos raíces, aunque sean con parte real negativa e imaginarias. Pero en estos casos, cuando no está completo el polinomio, se supone que el número de ceros que debería haber generado un polinomio de segundo grado que no está, pues están tan alejados de la zona de trabajo que se asumen en el infinito. Eso lo vamos a ver más adelante. Es decir, hay particularidades matemáticas que hay que añadir aquí, pero bueno, las veremos en su momento cuando toque el punto. Aquí, en esta segunda tabla, vemos el comportamiento de un filtro pasabanda donde el coeficiente que está en el numerador es el que acompaña a la s. No hay s al cuadrado ni término constante. Eso da las características de un filtro pasabanda. Siguen teniendo las mismas raíces complejas imaginarias, ¿verdad? Con parte real negativa y imaginaria. Y además de esto, observamos en su respuesta que es muy particular, que es una combinación como de las dos anteriores, porque tenemos acá pues crestas en la región pasante que no es nada plana, es un perfil muy sintonizado, muy espigado y que tiene otro tipo de tratamiento, pero fíjense que es altamente selectivo. O sea, el ancho de banda de este filtro es muy selectivo. Es como muy cerradito para dejar pasar solamente ciertas frecuencias muy específicas. Entonces, nuevamente, no es una respuesta plana. Entonces, no es el mismo tipo de respuesta Butterworth que observamos en la clase pasada. Ahora vemos en la tabla la configuración de un filtro tipo muesca, que es un filtro elimina banda fuertemente selectivo, ¿no? Se supone que el propósito del filtro es eliminar o dejar o no permitir el paso de un cierto rango de frecuencia, en este caso un rango muy estrecho, como se puede observar ahí, ¿no? Alrededor de la muesca. Es casi como el negado del filtro que acabamos de ver, que es de muesca, que es como una especie de pasabanda pero estrecho. Entonces, nuevamente se apuesta a la selectividad del filtro. Cuanto más selectivo es, mejor es la respuesta esperada. Observamos que en su función de transferencia está el término s al cuadrado más omega 0 al cuadrado. Eso da como resultado dos ceros
que son completamente imaginarios puros, que son los que se ven ahí en pantalla, ¿no? Los ceritos que están montados sobre el eje J omega. Y los otros dos, bueno, son los polos que vienen de lo que es el comportamiento en el denominador. Esta combinación polo cero es la que hace que el filtro responda como un filtro tipo este, elimina banda de tipo muesca, ¿no? Ahora vamos a ver aquí en pantalla el filtro pasabajas de muesca y el filtro pasa altas de muesca. Vean ustedes el tipo de respuesta que se obtiene. Es muy particular porque tiene una parte plana, por lo menos en el caso del filtro pasabajas, una parte muy plana a baja frecuencia. Luego viene la cresta que se manifiesta. Y esa parte plana refleja de alguna manera lo que se llama ganancia en DC, o sea que es la ganancia de las frecuencias bajas. Quiere decir que ese valor no es 1, sino un valor quizás por encima de 1, y por eso se le llama ganancia, ¿no? Para las frecuencias bajas. Luego viene la cresta cuando empieza a descender y luego se produce como un rebote que tiene lo que se llamaría una ganancia a frecuencias altas, que es un valor constante que aporta a frecuencias altas, donde la que está en DC es mayor que la que está a frecuencias altas, ¿no? Entonces, bueno, la ubicación de los polos y los ceros es como se muestra en pantalla. De ahí vienen las características del filtro. Igual pasa para el filtro pasa altas. Tiene una ganancia a la parte de baja frecuencia, que es la conexión a la ganancia de C, pero no es la ganancia formal del filtro. La banda pasante del filtro pasa alta es la que está a la derecha, que es la donde tiene la parte plana después de la cresta, después de la cresta de subida. Entonces, bueno, eso hace que los valores de los parámetros que están en el numerador y en el denominador crean las condiciones para este tipo de respuesta donde están las raíces que se muestran allí, ¿no? Y finalmente aparece el filtro pasa todo, que como vimos en la clase pasada, lo único que pretende es añadir fase, en este caso fase negativa, por las características de su respuesta en frecuencia, y es el aporte que él hace en un momento dado, ¿no? Cuando se requiere, sobre todo cuando se quiere compensar alguna parte de un amplificador o algo, introducir fase negativa para mejorar su estabilidad. Entonces, básicamente esa es su función. Y observamos la ubicación de los polos y los ceros. Los polos con parte real negativa y los ceros con parte real positiva que quedan a la derecha, ¿no? En el semiplano derecho. En el semiplano izquierdo los polos, en el semiplano derecho los ceros. Y ese es el tipo de respuesta que esperamos en este tipo de filtros. Ahora vamos a ver los filtros universales. La, la consigna acá es que tengamos filtros que, dependiendo de la necesidad que se tenga, ya sea un filtro pasa banda, un filtro pasa alto, un filtro pasa baja, puedan ser como configurables y que en una sola estructura yo pueda tener las tres expresiones de filtraje, ¿no? Eso es lo que se conoce como filtro universal, ¿no? Entonces, vamos a partir, por ejemplo, del caso de un filtro pasa alta que tiene la función de transferencia mostrada, ¿verdad? Vamos, que es k veces s al cuadrado, como lo que vamos a ver en las tablas. Básicamente la estructura de un filtro bicuadrático, ¿no? Ks al cuadrado entre s al cuadrado más omega sub 0 entre q por s más omega sub 0 al cuadrado, donde k es la ganancia a frecuencias altas, que es la banda pasante, la parte plana del filtro pasa altas.
Entonces, denominamos la salida B sub HP porque es, vamos a decir que es un filtro pasa altas en este momento, contra una entrada B sub I. Y vamos a despejar, hacer una especie de despeje, ¿verdad? Pasando el término que está en el numerador del denominador del lado derecho hacia la izquierda, el B sub I lo paso hacia el lado derecho, ¿verdad? Y voy a agrupar términos de tal forma que me quede una expresión de la salida en función de los componentes que están ahí en el circuito. En este caso, si ustedes observan la línea final, B sub HP es B sub I por K menos B sub HP por omega sub 0 entre S por Q menos B sub HP por omega sub 0 al cuadrado entre S al cuadrado. Este resultado es importante porque desde el punto de vista de la transformada de Laplace, podríamos caracterizar esos tres términos de esta forma. El primer término, B sub I por K, es simplemente un amplificador, porque si K es mayor que 1, pues estoy amplificando la señal B sub I. Después viene un término que tiene 1 sobre S. 1 sobre S, visto del lado de Laplace, es lo que se llama un integrador. Lo que hace la función 1 sobre S es integrar. Eso es una integración de grado 1. Y cuando aparece en el tercer término 1 sobre S al cuadrado, es un integrador de grado 2. ¿Ok? Entonces, lo que estamos haciendo es componiendo la salida en función de unos ciertos elementos que nosotros podamos crear dentro de una estructura de un circuito. De tal manera que para poder implementar la función de transferencia que acabamos de obtener, tenemos que colocar dos integradores en cascada. Vemos la entrada B sub HP, la pasamos por una cajita multiplicándola, que es menos omega sub 0 entre S, cuya salida va a ser entonces menos omega sub 0 entre S por B sub HP, y esa salida es la entrada de la siguiente cajita, que tiene la misma expresión. Por lo tanto, el signo menos con el signo menos se cancela y me queda que la expresión última es omega sub 0 al cuadrado entre S al cuadrado por B sub HP. Entonces, tenemos como que los módulos con los cuales poder crear la función de transferencia del filtro. Es como modular. Entonces, vemos allí, bueno, si yo lo que quiero crear una estructura de tres términos que están sumados entre sí, pues hago un sumador de tres términos, ¿no? Por un lado entra B sub I y eso lo multiplico por K y se lo sumo a un segundo término que es menos omega sub 0 entre S por B sub HP. Lo necesito multiplicado por un factor 1 sobre Q. Entiende eso como una especie de número que es 1 dividido entre algo, ¿no? Y el tercer término sería omega sub 0 al cuadrado entre S al cuadrado B sub HP multiplicado por menos 1 para darle el signo menos y tendríamos entonces ya la función B sub HP armada. Y haciendo el proceso inverso, pues podría llegar a la función de transferencia del filtro B sub HP entre B sub I. Entonces ya tenemos como bosquejado el camino para obtener esa función de transferencia. Una vez armado el nodo de suma de los términos que espero obtener, coloco los dos integradores en serie. Entonces, si entramos con B sub I, lo multiplicamos por K, nos da la ganancia que ya teníamos prevista. Y lo paso por el nodo suma. Luego, la salida de ese nodo suma sin realimentar me da en algún momento poder obtener la función de transferencia B sub HP.
pero antes tengo que cerrar los lazos. Entonces esa señal de HP la paso por el primer integrador, que es menos omega sub 0 entre S, y la salida la retroalimento multiplicándola por 1 entre Q. Y lo pongo a sumar a lo que ya entraba, B sub I por K. Y regreso. Luego, la salida del primer integrador la paso por el segundo, ¿verdad? Y multiplicándola por menos omega sub 0 por S. Eso me da otra salida, HP, y eso la multiplico por menos 1 y la sumo. De tal manera que al cerrar los lazos de realimentación, yo tengo en el sumador K veces B sub I menos 1 veces la expresión de BHP y 1 sobre Q veces la expresión de HP. Entonces, la suma de esos tres términos al final va a producir lo que necesito, el B sub HP, que está a la salida del sumador. O sea, es como hacerlo en tres pasadas. Primero paso, realimento un lazo, después realimento el siguiente y con los tres ya términos presentes en el sumador voy a obtener una salida que es suma de los distintos productores integradores más la entrada. Visto desde el punto de vista algebraico, la función de transferencia del primer lazo quedaría como T sub 1 de S igual a menos omega sub 0 de S entre S dividido entre 1 más omega sub 0 entre Q por S. Okay, donde ya está presente el primer integrador. Luego, la ecuación del segundo lazo, que es T sub 2, es producto de la primera al pasar por el segundo integrador, ¿no? O sea, multiplico lo que obtuve en T sub 1 por menos omega sub 0 entre S. Agrupo términos, cancelo lo que tengo que cancelar y me queda la expresión de T sub 2, que es igual a omega sub 0 al cuadrado entre S al cuadrado más S por omega sub 0 entre Q. Finalmente, hago un tercer lazo, ¿verdad? Que es la realimentación total, ¿no? Entonces veo que para generar la función T3, ¿verdad? Tendría, recordando un poco lo que hacíamos en la electrónica pasada, que es como una realimentación. Esa realimentación es A entre 1 más beta por A. Bueno, entonces A es la función de transferencia T2, beta asumimos que es 1 y me queda entonces la expresión que está allá, ¿no? Omega sub 0 al cuadrado entre S cuadrado más S por omega sub 0 entre Q, que es la parte que está en el numerador, dividiendo a 1 más omega sub 0 al cuadrado entre S cuadrado por S por omega sub 0 entre Q. Manipulo allí los denominadores, el denominador de arriba lo paso para abajo, multiplico el término de abajo. Y me viene quedando que T sub 3 es omega sub 0 al cuadrado entre S cuadrado más S por omega sub 0 entre Q más omega sub 0 al cuadrado, que sería la última función de transferencia que se necesita. Finalmente, se multiplica la función de transferencia que acabamos de obtener por la señal de entrada multiplicada por la constante, ¿verdad? Y nos quedaría entonces B sub 0 igual a K por B sub I por omega sub 0 al cuadrado entre S2 al cuadrado más S por omega sub 0 entre Q más omega sub 0 al cuadrado. Esta expresión general, de acuerdo a las tablas que acabamos de ver, correspondería, si tomamos nada más en cuenta esta parte del circuito, como una salida pasabajas. O sea, a partir de un estudio de un sistema pasa alto, yo puedo generar una salida pasabajas. ¿Ve? Entonces, es un poco lo que quiero venderles, ¿no? De que estos filtros, pensados así, modulares, permiten obtener varios tipos de respuestas, dependiendo de mis necesidades.
Entonces, la salida del filtro va a ser BLP porque es pasa baja, y el despeje de la función de transferencia, que es BLP entre B sub I, es K por omega sub 0 al cuadrado entre S al cuadrado más S por omega sub 0 entre Q más omega sub 0 al cuadrado. Y eso obtendríamos como resultado parcial de este estudio una función de transferencia que corresponde a un filtro pasabajas. Nuevamente, observamos que si multiplicamos la función de transferencia del filtro pasa alta por el primer integrador, nos quedaría como resultado de esa multiplicación una función de transferencia b sub 0 igual a menos omega sub 0 por s por k veces bi entre s cuadrado más s por omega sub 0 sobre q más omega sub 0 al cuadrado. Esa es expresión en el numerador, ¿verdad? Que quedaría como multiplicada por k, me daría lo que sería la expresión de un filtro pasabanda. O sea, cuando tiene la S allí, solamente es S a la 1. Vimos ahorita que en el pasabajos no hay S, solamente la constante. Eso es el filtro pasabajas. En este caso, al cancelarse las S del numerador, nos queda un filtro pasabanda que tiene esa expresión que está ahí. Una, una implementación de un filtro universal, que es conocida como el filtro KHN, es la que se muestra en pantalla, que es utilizando diferentes configuraciones de amplificadores operacionales, ¿verdad? Uno primero, que es básicamente un seguidor de voltaje, porque no tiene una ganancia específica, entro por más, salgo por el menos. Y luego viene una expresión de filtro pasabajas con R y con C, y luego otra expresión de filtro con pasabaja con R y con C, y finalmente una realimentación, un lazo de realimentación entre la salida y la entrada a través de una resistencia R, y otra realimentación intermedia a la salida del primer filtro o el primer integrador de alguna manera, ¿no? O sea, es básicamente la implementación de lo que acabamos de hacer, pero usando los distintos operacionales. De tal manera que se forman nodos de suma, nodos de multiplicación y nodos de integración. Entonces, a partir del recorrido de este circuito, podemos ver que la función de salida B sub HP, que es pasa altos, va a quedar con una constante que depende de resistencia multiplicando a B sub I, sumado a otras constantes multiplicando a un integrador que es menos omega sub 0 entre S, y otro término que pasa por el segundo integrador multiplicándola por una constante que depende de las R's, que es menos omega sub 0 al cuadrado entre S al cuadrado. O sea, si hacemos un poco el recorrido en directo de lo que sería la estructura del circuito como filtro, daría esta expresión que está acá. Entonces, para poder hacer el diseño, hacemos una relación uno a uno con la expresión genérica que obtuvimos previamente. B sub HP es igual a B sub I por la constante K menos B sub HP por omega sub 0 entre S por Q menos B sub HP por omega sub 0 al cuadrado entre S al cuadrado, término a término, para poder tener como que unas ecuaciones de diseño que me permitirían llegar a implementar el filtro en la vida real. Igualando el último término de la expresión polinómica que obtuvimos,
Vemos que se cancelan los términos con s y s cuadrado y omega sub 0, de tal manera entonces que hay una relación entre RF y R1 que es igual a 1. Quiere decir que ambas resistencias tendrían que ser iguales. RF es igual a R1. Seleccionas una, obtienes la otra. Por lo menos a nivel de esta primera condición de diseño, ¿no? Después del segundo término, obtenemos que R3 entre R2 más R3 por 1 más RF entre R1 es igual a 1 sobre Q. Entonces, despejando de ahí una relación, empezamos a ver a obtener una que me permite relacionar R3 con R2, que es igual a 2Q menos 1. Y finalmente, igualando los términos, igualando el primer término de ambas ecuaciones, vemos que R3 entre R2 más R3 por 1 más RF entre R1 es igual a K, la constante de ganancia, de lo cual nos permite obtener que K es igual a 2 menos 1 sobre Q. Y ya con eso tendríamos, como quien dice, los tres factores que necesitamos y tenemos suficientes ecuaciones como para poder decidir, dependiendo del valor de Q que queramos, dependiendo del valor de omega 0 que queramos y dependiendo de la ganancia que querramos, entonces van a salir los distintos valores de los componentes. Imaginen entonces que tenemos las tres salidas del circuito anterior, ¿verdad? Que cada una representa un tipo de filtro y esas las pasamos por un sumador de tres entradas de ganancia unitaria probablemente, porque la única misión que tienen en este momento es no amplificar sino sumar. Pero vamos a ponerlas en función de resistencias, ¿no? Y que nos permita tener un margen de libertad de diseño. Entonces tendríamos tres entradas en una configuración sumadora negadora, ¿no? Porque recuerden que al entrar por el terminal menos siempre va a aparecer un signo menos a la salida. Entonces eso nos permite obtener una expresión B sub 0 en función de el filtro pasa, lo que sería la salida para pasa alta, la salida pasa banda y la salida pasa bajas. Y las tres y jugando con las cuatro resistencias que están en esta parte del sumador. Y ahora colocando dentro de la función de transferencia que se obtiene a la salida del sumador y metiendo ahí las funciones de transferencia de cada uno de ellos, ¿verdad? T sub HP, T sub BP y T sub LP, van a ustedes a observar que en el numerador tenemos un polinomio de segundo grado, ¿verdad? Un polinomio de segundo grado que de alguna manera representan todas las combinaciones dependiendo del valor de los coeficientes de las R si están presentes o no están presentes. Si no están presentes los dos términos de la derecha, me queda solamente S al cuadrado y eso me va a dar un tipo de respuesta. Si solamente está el término que viene asociado con solamente S, pues un solo tipo de respuesta. Y solamente omega sub 0, otro tipo de respuesta. De tal manera que ustedes ven en esta expresión el gran complemento de los tres filtros. Por eso se le llaman filtros universales, porque yo puedo, dependiendo de lo que necesite, manipular los componentes para obtener cualquiera de las tres salidas que yo prefiera tener. Ahora pueden ver el uso de la propuesta de filtro Thomas basado también en un esquema de integradores, ¿verdad? Justo con la misma filosofía que hemos visto previamente. Y ahí ven los bloques, los dos bloques de integración.
menos omega sub 0 en 13, retroalimentado. Luego otro bloque de integración que no está realimentado directamente, simplemente se multiplica. Y luego viene un bloque inversor, ganancia menos 1, que se realimenta hacia el bloque sumador. De tal manera que se pretende convertir este filtro en un filtro universal, que obtenga las tres salidas que uno desea. Ahora vemos cuál es la implementación con un circuito del filtro Thomas basado en dos integradores que son los dos primeros operacionales con R y C. Y ese filtro, ese primer integrador también tiene ganancia, ¿no? Que es lo que llaman la ganancia con QR. Luego viene el segundo integrador y luego viene el negador, pues, porque las dos resistencias son iguales, pero es un inversor. ¿Okay? Y luego todo eso realimentado hacia la entrada, con sus respectivas salidas en cada uno de los nodos correspondientes. Y ahora vemos una variante del filtro de la configuración Thomas usando lo que él llama alimentación directa. Observarán ustedes que la señal de entrada cae y de manera independiente sobre los tres puntos donde están los integradores y el inversor. De tal manera de que yo puedo manipular cada parte del filtro en función de la entrada si eso es necesario, lo cual le daría a uno una mayor movilidad, ¿no? O sea, una flexibilidad para utilizar el filtro cuando se requiera. Y finalmente pueden ver la función de transferencia del filtro Thomas con alimentación directa y vean nuevamente cómo se reconoce las similitudes estructurales de la función de transferencia, sobre todo en el numerador. El S cuadrado con un término S cuadrado, un término de S y un término constante en función de los componentes del circuito, ¿no? De los condensadores y de las resistencias, pero es la estructura general de un filtro. Dependiendo de lo que haya o no haya en esos términos, bueno, ya uno puede decir que sea pasa alta, pasa banda o pasa bajas. Mientras que abajo viene un poco la selectividad del filtro, que es el factor Q y la frecuencia a la frecuencia crítica del filtro como tal, el omega sub 0. De ahí sale esas expresiones. En esta tabla pueden observar algunas pistas para poder hacer la selección de los componentes dependiendo del filtro que se vaya a implementar, ¿no? Entonces pueden ver, por ejemplo, con el tipo de filtro para que aplique para todos los casos, pues eligen C, ¿verdad? Arbitrariamente. Luego la R pequeña que es con el negador, el inversor, también es arbitraria. La R tiene que corresponder a esa expresión que está allí, que es 1 sobre omega sub 0C, que es viene de la frecuencia de actuación de disparo del filtro. Luego está el filtro pasabajas, el filtro pasabanda positivo, que es el de muesca, pero que elimina la banda, pero que deja pasar las bandas estrechas y no deja pasar a los laterales. El pasabanda negativo, que es el de muesca, pasa todo a la derecha y a la izquierda, pero solamente elimina una parte de frecuencias. El pasa altas. En el caso de filtros de muesca, pues todos los tipos cumplen con ese requisito que está allí. Y el pasa todos también tiene esos requisitos que aparecen allí. Veamos el ejemplo 10.1. Se pide diseñar el filtro usando la estructura KHN para realizar una función pasa alta con una frecuencia en Hz de sintonía de 10 kHz. Esa es la frecuencia crítica del filtro. Un factor Q de sintonización igual a 2.
Elija arbitrariamente C igual a 1 nanofaradios. Preguntan cuál es el valor de la ganancia a frecuencias altas que se obtiene. ¿Cuál es la ganancia a frecuencia central de la función pasabanda que está disponible simultáneamente a la salida del primer integrador? Estamos hablando del filtro KHN, ¿no? Bueno, aplicando las relaciones que hemos visto en esta presente clase, omega sub 0 es igual a 1 sobre RC, siendo omega sub 0 en radianes sobre segundo. Tenemos C, tenemos F0, podemos despejar R, nos da 15.9 kiloohmios. RF es igual a R1, arbitrariamente pues queda igual a 10K. R3 entre R2 es igual a 2Q menos 1. Despejamos una relación entre R2 y R3 que es igual a 3. Escogemos R2 10K, por lo tanto R3 vale 30K. La ganancia de frecuencias altas viene definido por K y su valor es K igual a 2 menos 1 entre Q, donde K es igual a 1.5. Y la ganancia de frecuencia central es menos K veces Q, por lo tanto la ganancia de frecuencia central es igual a menos 3. Veamos el ejemplo 10.2. Utilice el circuito KHN con un amplificador sumador a la salida para diseñar un filtro de muesca pasabajas con un F0 de 5 kHz y un FN de 8 kHz. Eso se refiere a las frecuencias naturales del filtro, la frecuencia que tiene que ver con la ubicación de los ceros y de los polos. Q igual 5, una ganancia de C igual a 3. Seleccione arbitrariamente C igual a 1 nanofaradios y RL igual a 10K. Bueno, basado en las consideraciones que aparecen en la tabla, sabemos entonces que omega sub 0 es igual a 1 sobre RC. Tenemos C, tenemos F0, calculamos el valor de R. Que RF es igual a R1 igual a 10K arbitrariamente, que R3 entre R2 es igual a 2Q menos 1, de lo cual nos queda que R3 entre R2 es igual a 9. Escogemos R2 10K, lo que implica que R3 es igual a 90K o algo parecido. La ganancia a frecuencias bajas, que es RH entre R1, donde RH entre R1 es omega n entre omega sub 0, ambas elevadas al cuadrado. Eso nos da una relación entre RH y RL de 2.56. Seleccionamos RL 10K, nos da RH igual a 25.6K. Y la otra resistencia pues es igual a infinito, de acuerdo a los términos de la tabla. En el ejemplo 10.3 se pide usar el filtro bicuadrático Tau-Thomas para diseñar un filtro pasabanda de segundo orden con una frecuencia F sub 0 de 10 kHz, un factor Q igual a 20 y una ganancia unitaria en la frecuencia central como tal, ¿no? Porque es pasabanda, ganancia 1. Si R es igual a 10K, obtenga los valores de C, RD y RG. Aplicando las relaciones que están en el presente documento, omega sub 0 es 1 sobre RC, igual C es igual a 1 sobre 2pi por F sub 0 por R. Si conocemos el valor de R y F sub 0, nos da que C es igual a 1.59 nanofaradios. RD es igual a Q por R. Sabemos el valor de R, sabemos el valor de Q, entonces R de 200K. La ganancia de la banda pasante es igual a menos RD entre RG. Eso es igual a 1, por lo tanto, RG igual a 200K. En el ejemplo 10.4 se pide usar la tabla de diseño para el filtro Tau-Thomas con alimentación directa para obtener un filtro pasatodas de segundo orden con una frecuencia omega sub 0 de 10 a la 4 radianes sobre segundo, Q igual a 5 y ganancia plana. 1, UCC igual a 10 nanofaradios y R igual a 10 kiloohmios.
Bien, aplicando las relaciones que ya conocemos y basados en lo que dice la tabla, resumen, C1 es igual a C por la ganancia que es la parte plana de la señal, entonces eso nos da C1 igual a 10 nanofaradios, R1 es igual a infinito, R2 es igual a R entre la ganancia. Omega sub 0 es 1 sobre R0, que implica que R es igual a 1 sobre omega sub 0 C. Si R es igual a 10K, R2 es igual entonces a 10K. R3 es Q por R entre la ganancia, lo que implica que R3 es igual a 50K. Como ven, todo el proceso de diseño se simplifica mucho a partir de una plantilla. De lo contrario, tendríamos que trabajar mucho en las ecuaciones de la función de transferencia para lograr hacer el diseño. Si todo ya está tabulado, todo es más sencillo de efectuar. El contenido de esta clase está disponible en el libro de Adele Cedric N. Smith, Microelectronic Circuits, de la editorial McGraw-Hill, quinta edición, capítulo 16. Y en el libro de Donald Nyamen, Electronic Circuit Analysis and Design, de la editorial McGraw-Hill, segunda edición, capítulo 15. Nos vemos en la siguiente clase.